Colombia, atención, nos hemos dado cuenta en estos días cómo el Congreso de Colombia nos está robando de frente. Esta gente que gana 48 millones de pesos no quiere que se le devuelvan los derechos a los colombianos, al más humilde, ¿no? Reviven una reforma laboral que ellos mismos hundieron, teniendo como limitante el tiempo, señores, solo 37 días y hasta el lunes inician a discutirla. Y la encargada de esto va a ser Angélica Lozano de la Comisión Cuarta. ¿Ustedes pueden creer esto? Ahora ella funge como la salvadora, pero todos sabemos que estas son artimañas de la política de siempre. Sin embargo, aquí Armando Benedetti tuvo una entrevista con Julio Sánchez Cristo y lo frenó y lo paró de una, justificando cómo fue el robo pues de esta consulta popular en su votación en el Senado. Todos nos dimos cuenta, ¿no? Sin embargo, pues ha salido el señor J.P. Hernández y Katy Jubinao a defender y a decir que nunca hubo fraude, que todo fue legal. Legal las guacas, legal que dure una votación 3 minutos, que se hubiera discutido sobre todo el día sobre la apelación de la reforma laboral y que para la votación de una consulta popular que es pues el poder del pueblo, solo dispongan de 3 minutos para votarla y cuando vayan ganando cierran de insofacto eso. No crean pendejos a los colombianos. Armando Benedetti tuvo una entrevista en la W con Julio Sánchez Cristo y pues le cantó la tabla a este señor también periodista que quiso como insinuarle que no, que tampoco hubo aquí como trampa, que eso no fue así. Pero Armando Benedetti se refirió a este hundimiento y dijo que pues esto era una estrategia de esta gente, ¿no? Textualmente dijo, esos malandrines se robaron la votación por dos cosas inéditas y raras que pasaron. Entró el senador Edgar Díaz de Cambio Radical y votó. Queda registrado el voto, se cierra la votación y una vez se cierra, esta se aclara. Eso no se puede hacer, ¿no? Que, ay no, que yo voté no y me pusieron sí, entonces cámbielo después de cerrada la votación. ¿Cómo puede ser esto posible? Según el ministro, con este voto el resultado hubiera quedado 48-48 y no se hubiera hundido la propuesta de consulta popular. El secretario tacha donde está el sí y lo pasa al no. El otro acto que el ministro Benedetti rechazó fue por parte de Efraín Cepeda, presidente del Senado, y que recordó que en el Congreso se acostumbra primero a anunciar que se cierra la votación y luego esta se cierra. El registro dura abierto 2 minutos 11 segundos y Cepeda lo cierra apenas ve que tiene ventaja. Cuando él ve que el tablero electrónico coge ventaja, cierra la votación. Nosotros teníamos los votos. Había más o menos 6 personas que estaban entre el sí y el no para votar, de los cuales 3 iban a hacerlo y le cerró la posibilidad. Entonces aquí podemos ver cómo este señor, Efraín Cepeda, nos hizo el cajón. Vamos a escuchar aquí al señor Armando Benedetti. Muy buenos días, don Julio, a la mesa, a cada uno de sus oyentes y una de sus oyentes. Ministro, yo creo que usted, en calma después de lo que pasó, ha visto muchos videos, ha podido reconstruir lo que pasó y ya pues con el paso de las horas y en calma podemos entender un poco más su disgusto. ¿Usted considera hoy aún que esos malandrines se robaron la votación? Hola Julio, sí, yo aún considero que esos malandrinos se robaron hoy la votación por dos cosas inéditas, raras y locas que pasaron ayer. La primera de ellas es que entra el senador Díaz de Cambio Radical y él vota no. No estoy diciendo que ese haya sido su intención, no voy a entrar en esa discusión. Vota no, queda registrado el voto no, se cierra la votación y una vez que se cierra la votación es que se aclara el voto. Eso no se puede hacer. Y con ese voto hubiéramos quedado 48-48 y no se hubiera tomado decisión. Y es entonces cuando el señor secretario, delante de mí, tacha el voto con el nombre del cuando donde están los dos y lo pasa tacha donde está el sí y lo pasa al no. Entonces, él cambia un voto después de cerrar la votación. Entonces, ahí hay un problema grande. El otro acto grande es el que hace el señor Efraín Cepeda. El registro, Julio, dura abierto 2 minutos 11 segundos. Y lo cierra apenas ve que tiene ventaja. Cuando allá se estila que se pregunta primero, anuncio que se va a cerrar la votación y se cierra la votación. Cuando él ve que el tablero electrónico, él coge ventaja, cierra la votación. Nosotros teníamos los votos. Quiero insistirle eso y lo voy a repetir hasta la saciedad. Nosotros teníamos los votos. Había más o menos 6 personas que estaban entre el sí y el no por votar. Y le puedo dar nombres, no sé si usted me los pida para no molestarlos, pero había 6 senadores, de los cuales Julio, 3 ya venían entrando al recinto para votar. Y él les negó la posibilidad de votar y les cerró la votación para que esas personas no votaran. Entonces, claro que hay 2 actos bastante recientes y yo voy a poner unas demandas penales, porque cuando yo me exalto y está en el video y yo mismo lo puse,
porque yo nunca iba a increpar al señor secretario. Yo lo que le estaba pegando a la mesa, porque yo le estoy señalando que cómo va a hacer eso, y él tacha el nombre donde está el no y lo pone en el sí, y da la votación 49-47. Entonces, esos dos actos, y repito, poner a disposición a video registro 2 minutos cuando por reglamento se puede 30 minutos. 30 minutos se puede. Entonces, esos actos no son ni democracia ni democráticos, y cometieron un error, creo yo, peor todavía, Julio, el que se cometió la vez pasada, el 11 de marzo, en la Comisión Séptima. Pero como usted también lo dice, es un día agridulce, porque entonces se ganó con la apelación de un proyecto de ley que es el gobierno, de unas ideas que viene defendiendo el gobierno. El Congreso se comprometió con un cronograma que presentó la misma doctora Angélica Lozano. Ella presentó un cronograma de por qué se puede trabajar, porque es que, mire, Julio, resulta que demoraron 9 semanas en tomar la decisión de la apelación. Ahí también hay una falla y un bloqueo institucional. Entonces la toman porque está la consulta, ¿verdad? Pero al tomar porque está la consulta, faltan 5 semanas. En esas 5 semanas deben entonces decidir cuál es la comisión. Ya lo decidieron. A quiénes son los ponentes, la ponencia, discutirlo en comisión para luego discutirlo en plenario. Eso no se hace 5 semanas, pero como usted muy bien lo acaba de narrar y relatar, usted dice, tendrá que trabajar de lunes a sábado. Yo voy a dar un grupo legislativo del Ministerio para que haga un seguimiento día a día de qué es lo que se va a hacer el Congreso de la República, para ver en qué se ha avanzado en el tema de los derechos laborales. ¿Ustedes creen que estos congresistas que son re perezosos, que trabajan solo 2 días a la semana, van a trabajar de lunes a sábado por ustedes, Colombia, por los trabajadores, y además en cabeza de Angélica Lozano? Además que esta comisión cuarta, la mayoría votaron que se hundiera la consulta popular. ¿Ustedes creen que van a ir por los derechos laborales? Vamos a ver, pues empezamos mal, porque ya ni hoy, ni mañana, ni el domingo van a trabajar, sino hasta el lunes, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué tan diligentes son, ¿no? Porque esos dicen y poco hacen. Ayer otra vez, ¿quién se creó? La clase obrera. Bueno, ministro, pero hay que empujar a que la discusión se dé y que se apruebe lo más conveniente para la clase obrera y trabajadora. Pero, ministro, en los episodios agridulces hay uno que sí me gustaría que nos explicara, ministro, porque usted tiene todo el derecho a demandar a quien quiera, y usted tiene todo el derecho a tener las dudas sobre lo que nos acaba de contar. Además que es un hecho público que usted podrá sustentar con la cantidad de videos que hay, no solamente oficiales, sino de las cámaras de los congresistas. Y usted monta ahí un pleito y una autoridad dirá si usted tiene razón o no tiene razón. Lo que resulta inaceptable es que por cuenta de una votación que no le fue favorable al gobierno, entonces lo que sigue sea, no, ¿quién va a convocar una huelga general? ¿Esto qué es, ministro, por Dios? O sea, una votación que no le gusta al gobierno y nos ganamos una huelga general en los líos económicos que está el país. ¿A usted no le parece que eso es abusar demasiado del poder mediático del gobierno? Pero ayúdeme a aclarar una cosa. No es que no me guste una votación, es que un secretario cambia, porque cuando yo le estoy señalando con el dedo, estoy afirmando en el escritorio del secretario, yo estoy afirmando y demostrando que él está cambiando un voto de el no por el sí, pero del sí por el no. Es que no es que yo le esté molestando, ni es que a mí no me guste que haya perdido. No, yo se lo acepto. O sea, es que pero explíqueme por cuenta de eso que usted vio convocar una huelga general, paralizar el país porque perdieron. Yo no estoy soslayando esa pregunta y ya la voy a contestar, pero es que lo que no puede quedar en cuenta es que no, mire, es que usted perdió y no le gustó. No, es que cambiaron un voto delante de mí y no abrieron el registro cuando venían 6 personas a votar que sí. Con 6 le ganábamos bastante y él sabía que venía caminando a votar y les prohibió y les quitó el derecho a votar y solamente abrió el registro de 2 minutos. Es que... Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no permitieron que votaran los otros congresistas? Si tan seguros estaban de que iban a ganar, ¿por qué no permitieron esto? ¿Por qué cerraron la votación de ipso facto y no permitieron que estos congresistas pues ejercieran su derecho? Este mañoso de Efraín Cepeda sí deja mucho que desear, ¿no? Eso es lo que está peleando Armando Benedetti, ¿no? Los noticieros, y por supuesto, anoche vi La Noche de Claudia Gurezzati, y ustedes se dieran cuenta cómo esta persona tiene tanto odio al gobierno, o sea, desmeritando lo que está haciendo Armando Benedetti, desmeritando lo que se vio en cámaras, y como invitado a JP Hernández, así son estos noticieros, pues privados, que no merecen que los veamos, ¿no? Pero yo quería ver qué era lo que decían y definitivamente son un asco. Por eso es que deben apoyar estos medios alternativos, porque aquí les contamos sin mentiras, con transparencia, la verdad. Esos 2 hechos es lo que hace que uno se moleste. Bueno, a ver, yo podría leerles, si usted quiere, el tuit que puso el presidente Gustavo Petro con relación a los chats, que a mí me pasa absolutamente de todo, parece que fuera nuevo en estos días, porque lo que pasa es que detrás de mí había unas cámaras
en un sitio que se llama La Pechera, donde están los periodistas, y yo estaba pendiente de los periodistas que estaban arriba y los que estaban detrás de mí. Entonces, por eso pasa. Pero cuando se está hablando de huelga, yo en ese momento no estoy hablando de la huelga general como tal. Yo lo que estoy hablando en ese momento es lo que tiene que ver con una manifestación, que es la que se estaba en ese momento como armando, o qué era lo que se podía hacer, y las manifestaciones como siempre han sido, en el que tiene que ver con una narrativa que es de paz, de alegría, y que todas han sido de paz, y multitudinarias. A eso se refería, y a eso tengo entendido, porque yo me acabo de levantar ahorita, un poco tarde, un poco traumatizado con las anuncios de hoy, y ahora me acabo de levantar y estaba leyendo los chats de los trinos del señor presidente, y en uno de ellos ya dice que va a volver a presentar otra consulta, y habla sobre que empezamos en Barranquilla el próximo lunes. Señor ministro, ¿cuáles eran esos 6 senadores que ya estaban entrando al recinto para depositar o para registrar su voto? Yo no quiero comprometer el sí o el no, pero eran 6 que estaban, de los 6 había ya 2 o 3 que estaban entrando al registro. Estaba Ana María Castañeda, estaba Temístocles, estaba Líder Lobo, Miguel Ángel Barreto, Liliana Benavides y el senador Trujillo. Ellos 6 estaban también Peralta. Marta Peralta no la dejaron entrar, ha podido esperarla a que llegara, pero en 2 minutos nadie alcanza a llegar porque la votación fue intempestiva. O sea, le estoy hablando de 7 senadores que estaban más cerca del sí que no, y él le cerró la puerta para que no votara, y lo hizo adrede, y apenas en el tablero él ve que hay una ventaja en favor de que no cierra la votación. La votación, el registro duró abierto 2 minutos y 11 segundos. Eso, en una votación tan importante, es extremadamente poco tiempo. O sea, aquí se vieron todas las mañas de congresistas. Recordemos que Efraín Cepeda lleva 30 años allá metido en el Congreso. No sabemos cómo la gente vota por estos congresistas que duran tantos años. Deberían sacar una ley que solo les permita durar máximo 2 periodos. Pero vivir de la teta del Estado toda una vida, esto es indignante. Lógicamente, conoce todas las mañas del Congreso para llegar a hundir estas reformas, ¿no? Para llegar a hundir esta consulta popular. 3 minutos de votación. Por Dios, cuando son hartos congresistas, cuando hay votos manuales, cuando hay congresistas que estaban impedidos para votar la apelación a la reforma laboral y necesitaban entrar y ejercer su voto así fuera manual, no lo permitieron. Entonces todo esto se ha denunciado, se va a apelar, se van a colocar tutelas para ejercer el derecho al voto, también para ejercer la apelación de apertura, porque no se hizo una apertura de votación y además de esto se cambió un voto ya cerradas las votaciones. Entonces esto es increíble. Aquí pues Armando Benedetti da las justificaciones de por qué está pues muy bravo con este Congreso, ¿no? También otro caso que tiene que ver pues con Armando Benedetti, ya lo metieron en otro chisme. Nosotros no sabemos por qué los ministros que salen del gobierno, porque pues Gustavo Petro les pide la renuncia, salen a hablar pestes y salen a buscar un culpable y salen a decir que no, que es que alguien me presionó para salir y que por eso renuncio. Pues resulta que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentó esta renuncia en días pasados, pero solo hasta 2, 3 días después, mejor dicho, estalló la vaina y ahora la señora dice que Armando Benedetti estaba ejerciendo una presión sobre ella para meter a otras personas que no tenían la preparación. Ha salido en todos los medios a decir esto y lo otro, sin ninguna prueba, a rajar de Benedetti, raro, y ejemplos que tenemos es como el señor de la DIAN, que fue ministro de Comercio, el señor Luis Carlos Reyes, también ha salido a hablar pestes porque le pidieron su cabeza. También la señora Cecilia López salió por pues incompetente en el Ministerio de Agricultura, también raja del gobierno, ¿no? Esta señora pues de derecha. Y ahora es el turno para Ángela María Buitrago. Presentó una carta de renuncia que dice lo siguiente: por medio de la presente y con el debido respeto me dirijo a usted para presentar formalmente mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Justicia y del Derecho con efecto a partir del 1 de junio del 2025. Aquí hacemos una aclaración. Gustavo Petro fue el que le pidió la renuncia a la ministra. Ella no renuncia porque se sintió presionada ni nada por el estilo. Entonces aquí podemos ver cómo esta gente, porque ya no va a devengar pues el sueldo de un ministro y demás, salen ardidos a decir cuánta cosa se les ocurra, ¿no? Esta decisión ha sido tomada tras una profunda reflexión personal y profesional, en un contexto que exige responsabilidad y coherencia con los principios que siempre han guiado mi comportamiento privado y público. Las personas y el respeto hacia ellas siempre han sido mi norte, así como la norma y o derecho y la correspondencia de mi actuar con ello.
Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado, a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas, ¿no? Puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo. Presidente, usted lo conoce muy bien. Mis actuaciones no dependen de influencias ni amenazas, persuasiones ni interferencias o intereses políticos. Mi actuar siempre está regido por lo que considero adecuado al derecho y a la equidad. No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y o tomando estas decisiones, pero prefiero, como se lo dije desde el principio y en comunicación en marzo de este año, seguir siendo lo que soy e impartiendo instrucciones como jefa de cartera con la convicción que van a servir a materializar la justicia, con principios claros de transparencia, equidad, rectitud y lejos de cualquier interés o privilegio personal o de terceros. Agradezco la oportunidad de haber servido al país desde esta cartera y de haber contribuido junto a un equipo comprometido, leal y honesto al fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la modernización del sistema de justicia. Durante mi gestión he actuado con integridad, independencia y compromiso y me enorgullece el trabajo realizado a pesar de haber querido avanzar más en la dignidad para las personas privadas de la libertad y las poblaciones en general en programas como entornos seguros, redes justas, casas de justicia y protección de derechos de todos los colombianos. Lamentablemente, los recortes presupuestales impidieron avanzar mucho más en ello, pero el esfuerzo de todos y cada uno de los trabajos del ministerio lograron vencer barreras y avanzar. Reitero mi agradecimiento por la confianza depositada en mí. Quedo a disposición para colaborar en una transición ordenada y respetuosa que garantice la continuidad institucional y le deseo, desde lo más profundo de mi corazón, que lo genuino que usted ambiciona, la paz, se materialice. Muchas personas han muerto por ello y más lo harán si no se concreta, ¿no? Le saluda Ángela María Buitrago. Aquí dice la señora en esta carta que hay unas presiones y demás. Después salió en medios a vociferar, cosa que no debería ser porque no tiene pruebas para hacerlo, pero a echarle la culpa a Armando Benetti diciendo esto y lo otro. Pues definitivamente esta señora es otra persona que sale dolida del gobierno, ¿no? A continuación les tenemos las palabras que ha dado en diferentes medios. Dice que ella no tuvo conocimiento de que Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro también encargado con funciones presidenciales, la estaba buscando, pero él fue el que firmó un decreto de su salida de la cartera ministerial de justicia, ¿no? Y entonces la señora está muy dolida por esto. Que por favor le dijera a la ministra. Nunca he hablado con el ministro delegatario que está hoy representando al presidente de la República en Colombia. No sé qué le habrán dicho al presidente. Nunca me llamó el ministro Jaramillo, nunca hablé con el ministro Jaramillo, nunca tuve ni siquiera un mensaje a través de mi secretaría para que me dijeran que el ministro Jaramillo me estaba buscando urgentemente. Pero el hecho más contundente es que me mandan a misión diplomática la semana pasada. Y en esa, el presidente decía hacer una locución y a mí me llaman urgentemente el lunes a preguntarme que si ya estoy llegando a Palacio, porque el presidente está preguntando por mí urgentemente para la locución. Y le digo yo estoy en misión oficial, estoy en Washington, y entonces me dicen, ¿y quién te dio el permiso? Le dije, DAPRE. Si el presidente no quiere que yo esté, si el presidente quisiera haberme sacado, pues para qué preguntaba por mí, a mí me llaman el miércoles para decirme que van a dejar un encargado diferente del que estaba. Y ahí es donde yo ya digo, no más, esto no tiene ningún sentido, de que ahora decidan quién va a ser el encargado del Ministerio de Justicia mientras yo estoy fuera del país en función oficial y función diplomática, no solamente concedida por el Estado colombiano, sino auspiciada, autorizada en comisión oficial. Y pues el presidente manifestó desde China que él fue el que pidió la renuncia, que no le eche la culpa a nadie de su salida o de presiones indebidas, que no diga mentiras. Ministra, ¿cuándo se enteró usted de la petición de renuncia que hizo el presidente Petro? Me acabo de enterar, porque no he hablado nunca con el ministro del Interior mientras está como ministro delegatario, pero oyendo al presidente, pues también es importante decir que él ha insistido mucho en que en su gobierno se denuncie efectivamente las cosas que no tienen ninguna rectitud. Independientemente de eso, pues escucho el audio que ustedes acaban de poner y eso significa que él hoy, o no sé si anoche, no sé cuándo está grabado ese audio. Eso es hace 3 horas, 2 horas y media, ministra. Esto es en Shanghái casi que en tiempo real. Correcto, está manifestando que él le dijo al ministro delegatario, pero yo no he hablado con el ministro delegatario. Y no he hablado con el ministro delegatario, y lo pueden comprobar, porque normalmente yo hablo con el ministro de Salud, y hemos tenido conversaciones con el ministro de Salud antes de que fuera ministro delegatario en esta ocasión. No he tenido una sola llamada de él
y no ha hablado con él. No sé qué le habrán dicho al presidente, pero creo que sí es importante decir dos cosas. Él dice una frase final muy importante, sin rencor. Yo no estoy haciendo esto con ninguna otra motivación que la moralidad pública. No está haciendo nada de rencor. Pues aquí están las palabras de pues, Gustavo Petro frente a esta solicitud de la renuncia, ¿no? Él habla sobre un conflicto con ejes fundamentales de mi política de paz. Por eso le pidió la renuncia a la señora Ángela María Buitrago. Es gratuita porque yo pedí la renuncia a la ministra. ¿Cuándo la pidió, presidente? Ayer, día de Chile. Y por unas razones que tienen que ver con que hay un conflicto con unos ejes fundamentales de mi política de paz, que no puedo dejar avanzar, ni siquiera un día. Y en esa medida pedí la renuncia. No tiene que ver con nada más. Le agradezco a ella, yo la terné para ser fiscal general de la Nación. No conocía a ninguno de sus integrantes. Lo quise hacer, primero reconociendo su labor en materia de derechos humanos y en segundo lugar, porque quería demostrarle a Colombia que se puede escoger un fiscal o una fiscal, no para que le guarde la espalda al presidente, que eso ya es confesión de un delito, sino para que sea independiente del presidente y del Ejecutivo y se pueda garantizar, ojalá algún día se logre, la construcción de un poder judicial independiente a la politiquería. ¿Pero qué razón presentar las denuncias de Benedetti? Me parece que no son ciertos. Ahora, gente llega al palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio, utilizando a la señora de los tintos, no utilizándola. Pero la razón fundamental por la que la ministra se va, porque yo pedí su renuncia, el presidente encargado de Jaramillo la tramitó, habló con ella, espero que no hayan rencores, no hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo. Creo que el IMPEC y las entidades alrededor del sistema carcelario deben variar sustancialmente, porque indudablemente tenemos una quiebra de derechos humanos dentro de las cárceles y se necesita otra mentalidad diferente para solucionarla. Por ejemplo, que los campesinos que han capturado por decenas de miles por ser cultivadores de hoja de coca no deben estar presos. Ellos no son culpables ni han cometido ningún delito. Bueno, vamos a ver, él quiere aquí pues implementar una política carcelaria diferente, ¿no? Pero la ministra se ha puesto a decir que fueron presiones de Benedetti y de Ángel Rodríguez, pues que pidieron remover a un director, ¿no? Pese a su buen desempeño. Esto es lo que dice ella. Pero a partir de marzo de este año sí he recibido muchísimas indicaciones, muchísimas solicitudes y muchísimos cambios que incluso yo me he opuesto porque no solamente paralizan la función, sino que además no tiene ninguna significación sacar a personas que están trabajando adecuadamente para incorporar personas que no tienen desde ese punto de vista los perfiles correspondientes. Creo que es importante decirlo, yo soy convencida de que ni la posición política, ni el cargo político, ni la influencia política puede ser una razón válida para quitar o para poner a una persona. Y desde ese punto de vista, siendo coherente con mis pensamientos, hay una serie de hechos que generan precisamente la contravía y los he manifestado. ¿A quiénes? A quienes me han llamado a pedirme esas circunstancias. Y sobre esa base, creo que es importante también decir que desde este punto de vista no hay ningún enfrentamiento personal, no hay ninguna clase de discusión entre personas, pero creo que sí es momento de que también Colombia piense que cuando se presta un servicio público, y lo ha dicho el presidente en todas partes, se debe presentar dentro de las condiciones de no injerencia, no corrupción y obviamente no politiquería. Y esto lo marco en particular, Ricardo, porque cuando yo veo que efectivamente, yo no sé si el presidente sabe todo lo que ha pasado de marzo acá, no sé si él lo ha ordenado porque yo no me he hablado con ese tema en particular con el presidente, no sé porque yo no me lo he podido ver en el último segmento en particular por sus ocupaciones o su agenda o porque definitivamente pues no hay espacio. ¿Y es que acaso esta señora no tiene una línea directa con el presidente para salir a hablar y decir que tenía presiones desde marzo, abril, mayo, y nunca tuvo comunicación con el presidente para expresarle las supuestas presiones? Este cuento le falta un pedazo, ¿no? Además, si en las últimas semanas tenía pues intentos de injerencia en su cartera, ¿por qué no lo denunció? Y ahora sí renuncia por estas injerencias. Hombre, si usted tiene a alguien que está ejerciendo estas pues, injerencias en su cartera, pues se lo dice al presidente y le dice que ajustemos, pero en ningún momento ella ha manifestado esto. Pues a continuación tenemos también las palabras de Armando Benedetti, porque él dice que se la montan al perro más flaco, ¿no? Siempre golpean al perro más flaco, dice aquí Armando Benedetti, y pues anuncia
pues demandas, porque dice la señora Ángela María Buitrago que es directamente él y la directora del DAPRE que están ejerciendo estas presiones. Hoja de vida y le dijo, ¿usted tiene que nombrar a esta persona? El ministro Benedetti nunca me entregó una hoja de vida. Yo no sé por qué los medios dicen eso. Los medios están diciendo eso, que estaba Armando Benedetti pidiéndole un puesto para un recomendado y eso es falso, y aquí lo dice. Pero después va a otros medios y dice lo siguiente. A ver, ¿cómo es el asunto, ministra? Sí, me dijo que había que sacar a una persona que era de la unidad de servicios penitenciarios. ¿El señor Benedetti, ministra? Sí, señor. Sí. Entonces dicen que nunca le entregó una hoja de vida, pero sí le dijo que tenía que sacar a alguien. Como que no concuerda esta vaina, ¿no? ¿Usted? Bueno, porque ella dice que yo es que la llamé para unos puestos y que por eso se va. Eso es mentira. La actuación de ella es una persona que la votaron. Entonces, como la votaron, sale a golpearle siempre al perro más flaco. Y lo que va a poner es una denuncia por calumnia e injuria, porque eso es lo que está diciendo ella es mentira. Pero la razón fundamental por la que la ministra se va, porque yo pedí su renuncia, el presidente encargado de Jaramillo la tramitó, habló con ella, espero que no hayan rencores, no hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo. Bueno, ahí está aclarado, señores. Hay algo más de caracterización en términos disciplinarios, en términos penales. Yo simplemente manifiesto hechos ciertos, hechos que ocurrieron, hechos que tienen el minuto a minuto y hechos que en mi criterio no deberían aceptarse porque son injerencias. Dos, hay circunstancias en particular que permiten decir también que yo no he hecho afirmaciones diferentes a las que consigné personalmente, porque hay interpretaciones de toda índole en los medios, así que yo les pido que ustedes revisen lo que yo he dicho directamente, pero sobre esa base sí, ya se formularon las acciones correspondientes, ya están radicadas, y lo que implica también es que como funcionaria pública yo tengo una obligación, y tengo una obligación por mandato constitucional y legal, cuando considero que hay hechos que riñen con la moralidad pública, con la ética o con el desempeño de la función, significa que yo debo dar traslado a las autoridades competentes. Bueno, una persona más que se va del gobierno porque no hubo una política realmente sobre la justicia, donde pues se dan unas condenas a veces para los injustos y unas condenas realmente para los corruptos bastante cortas, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, muy amables y nos vemos en uno próximo. Adiós.